Hola querida iglesia, te damos la bienvenida a Mandarinas 2021. Sabemos que hemos pasado una etapa bastante fuerte, que este Mandarina no es lo mismo que los anteriores donde nos abrazábamos, tomábamos mate, estábamos juntos, podíamos compartir, jugar, escuchar plenarias, talleres y el contacto físico era tan bueno, conversaciones largas, lo pasábamos muy bien. Pero en esta etapa Dios lo ha permitido de esta forma y bendito sea el Señor que al menos nos da el acceso de que a través de una cámara, de esto virtual, podamos llegar a miles de lugares. Y lo que es mejor, podamos llegar a tu corazón. Así que el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que en el tiempo uno cree que lo tiene que dejar como fluye, que sea espontáneo, que sea de alguna forma normal, que no necesitamos tanto artificio para darlo, pero sí se debe perfeccionar según la palabra de nuestro Señor. Vamos a hablar de la habilidad de amar. A lo mejor nunca lo has escuchado de esta forma, siempre lo has escuchado desde una perspectiva como que fluya, más involuntario en la situación que estemos, el amor siempre está y siempre va a estar, no es algo programado, no es algo como que tenga una lógica de pasos para seguir, pero quiero decirte en esta hora que la habilidad de amar es una habilidad que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, porque el que no ama, según la palabra de nuestro Señor, no conoce a Dios. Y por lo tanto no tendríamos acceso a esta eternidad gloriosa si no lo entendemos en el tiempo y no lo hacemos bien. Porque obviamente Dios nos da la salvación, nos la regaló a través de su Hijo Jesucristo, pero también nos pide este requisito bastante importante, tan importante como la santidad, es que nosotros podamos amar bien. Nadie nace amando bien, nadie. Lo que más hacemos en el proceso de amar el uno al otro es equivocarnos. Nos equivocamos, te ofendo, te grito, te hago enojar, te frustras por mi culpa, etcétera, 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 con la convivencia natural de todos los días. Pero ahora vamos a entender que la habilidad de amar se obtiene. ¿Y por qué? Porque la habilidad significa esto, destreza que una persona tiene que ejercer en una determinada área de su vida. Todas las cosas que nosotros hacemos según la palabra de Dios, porque el mundo puede hacer muchas cosas sin amor. Muchas. Trabajar, disfrutar, salir, ir, volver, montones de cosas sin amor. Pero para lo que hemos conocido al Señor, tenemos que hacer todas las cosas como para Dios y todas las cosas con amor. ¿Por qué? Porque el amor hace el sello y hace la diferencia ante las cosas que hacemos. Y es por eso que es una habilidad que se ejerce y una destreza que se ejerce desde una forma determinada. Es por eso que nunca vamos a entender aquel que mató a una mujer o aquel que mató a alguien y dice, oh, yo lo maté, fue algo accidental, pero no quería matarlo si yo lo amo. Recuerdo haber visto el reportaje de un hombre que cometió un femicidio y le decía a la periodista que él amaba a su esposa. Incluso desde 5 años de condena que ya llevaba, decía que él la amaba y que no sabe por qué la mató. ¿Qué lo llevó a ese amor malo o tóxico, por hablarlo de alguna forma? Pero ¿sabes qué? Me convencí, después de esa entrevista, que el hombre sí la amaba, pero la mal amaba. No hizo una buena habilidad del amor. Y dices que ella era celópata, yo igual, es que ella me vigilaba mucho, teníamos un amor obsesivo. Probablemente se amaban el uno al otro. Pero no hubieron límites, no hubo conversación, no hubo acuerdo. No hubo el decir esto no se hace y esto sí, no hubo sabiduría, inteligencia, no hubo temor a Dios porque por algo llegaron a la muerte y él estaba en la cárcel, pero sí hubo amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, el bien amar, porque hay muchos padres en este tiempo que aman a sus hijos, pero la mala crianza de sus hijos, el mal amor visto desde una perspectiva así muy permisiva, esos ciudadanos que no tienen una estabilidad en muchas áreas de su vida, después se casaron, después no resultó el matrimonio y así la evolución de nuestros tiempos fueron muy paupérrimos, no dio resultado. Y yo le digo, y creo que ese padre dice, yo amo a mi hijo, pero no lo amo bien. Y es por eso que esto se tiene que transformar en una habilidad, porque mira, la habilidad significa esto. Es un comportamiento aprendido que las personas y todos vamos a usar para enfrentar situaciones problemáticas.
de la vida diaria. Y esto va a traer credibilidad a nuestras vidas, respeto y reconocimiento. ¿Qué significa? Que en la habilidad de bien aprender a amar a mi hijo, voy a educar, voy a proporcionar inteligencia a mi hijo, porque no es solamente un desarrollo neuronal. Mi hijo va a entender el razonamiento del pensamiento y va a entender qué es lo que es sentido común, qué es lo que es criterio. El acuerdo entre los esposos va a llevar a una mejor convivencia en la casa y el amor que nos vamos a entregar todo entre hijo, padre, madre, hijo, etcétera, etcétera, en todas las convivencias familiares, incluso como ciudadano, incluso en mi medio laboral, estudiantil, donde quiera que esté, me va a proporcionar esta habilidad de amar bien, respeto, reconocimiento y credibilidad, que es lo que más importa en este tiempo. La credibilidad se ha perdido mucho. Yo te puedo ver enfrente mío y si yo tengo un poquito de información de lenguaje corporal, de cómo te mueves, e incluso si tú me invitas una taza de café o me invitas un mate y yo entro a tu casa y veo un desorden terrible y veo que la vida la tienes como a media ahí, dentro de tu casa, inmediatamente yo me doy cuenta que la habilidad de bien amar toda esta vida terrenal, conforme a la voluntad de Dios, no está funcionando. Y te quiero invitar, querida iglesia, a esto, a que perfeccionemos esto. Hay habilidades blandas que le llaman mucho, que es trabajar en equipo, hacer las cosas bien, el esfuerzo, el que todos podamos estar juntos y que cumplamos los propósitos que nos establecemos en esta tierra. Las iglesias funcionan mucho con habilidades blandas, los colegios, las universidades, porque en equipo y sobre todo en el deporte funcionan a través de estas habilidades. Y así funcionan las cosas y se hacen. También están las habilidades duras, donde nosotros aprendemos a través de una competencia, donde yo adquiero un diploma, donde yo adquiero una forma de estudiar y adquiero algo que me dice que soy ingeniero, médico, esto y esto otro, pero tuve que competir para hacer y obtener aquello. Y esto me hace un ciudadano que proporciona algo para dar. Pero también existe la habilidad cuando somos niños, la habilidad motrices. Aprendo a caminar y nunca más se me olvida. Nunca más se me olvida. Y quiero comparar la habilidad de amar bien con la habilidad de caminar. A nadie, ninguno de nosotros, que ha aprendido a caminar se le ha olvidado en el tiempo. Aún por el contrario, vamos aprendiendo si aumentamos de peso o si somos de alguna forma proporcional en nuestro cuerpo, decimos no voy a ir por ahí porque me puedo caer o soy muy bueno para caerme. No, tengo que comprarme tal y tal tipo de zapatos para que esto me hagan mantenerme más estable, sentirme mejor con mis pies. Y nunca más se nos olvidó la habilidad motriz de bien caminar. E incluso en el tiempo la perfeccionamos para que nuestro cuerpo se pueda sentir mejor. La habilidad de bien amar en el tiempo nunca se nos puede olvidar más, sobre todo cuando conocemos a Cristo. Sobre todo cuando Él llega a nuestras vidas, sobre todo cuando Él nos ilumina, sobre todo cuando cambia nuestra forma de pensar, sobre todo cuando nosotros decimos, Señor, ha llegado el perfecto, el santo, 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 el único que puede venir a mi vida y transformarla por completo, transformar el pasado, establecerlo en una historia que fue a lo mejor para muchos terrible, porque hay gente, sobre todo en Cristo, que ha nacido de nuevo, con historias terribles, pero bendito sea nuestro Señor que cambió ese lamento en baile. Que podemos decirle a otros, ¿sabes qué? Yo tengo historias terribles y te puedo decir que Dios sí me sanó, sí me restauró, sí me levantó y me consoló. Y me ama con un amor entrañable, porque dio a su Hijo nada menos por mi vida. Entonces, Dios nos quiere enseñar en este camino de la vida, en el cual tenemos que mostrar a Cristo. Y Él nos amó muy bien. Él tiene esta habilidad de bien amar a la perfección. Lo hizo. Y todos los días su Santo Espíritu está constantemente enseñándonos a bien hacerlo. Es por eso que me quiero dirigir primeramente a todos los papás, a todos los que están a cargo de los hijos, a todos los que son tutores, abuelos, tíos y que tienen niños a su cargo, que hagamos bien este trabajo. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos gente cristiana, más que cristiana, gente de fe. Porque el cristianismo, hay muchas tendencias y muchos letreros y muchas cosas que pueden mal confundir quién es mi Señor.
Pero la verdadera fe en Cristo solamente se obtiene con una crianza, con un amor, porque ese ser pequeño pueda ser alguien que represente a Cristo. Entiendo que debemos luchar por nuestros hijos porque trabajen, porque sean buenos ciudadanos, porque sean justos, sean buenos, pero puede venir el Señor y dejar aquí a muchos que a lo mejor lo hacen muy bien en el trabajo, que no son malas personas, pero que nunca amaron a nuestro Señor. Lo primero que tenemos que hacer y transformar a nuestras futuras generaciones en personitas llenas de fe. Si tú dices, ya los tengo adolescentes, ya los tengo re grandes, ¿qué haré con ellos? Te inspiro a esto, a que puedas replantear una nueva forma de hacer las cosas con tus nietos, con las generaciones que siguen, con los niños que nos rodean. ¿Sabes qué? Se viene una forma de gobierno bastante apremiante, que va a meter una presión sobre el mundo entero, el cual si nosotros no estamos bajo los discursos, más que discursos, si no estamos de acuerdo con la forma de los gobiernos que vienen de ahora en adelante, probablemente nuestros hijos, si no tienen mucha fe, si no saben defender lo que Dios les dio, probablemente se puedan perder en el camino y puedan aceptar todo lo que viene. Porque para el mundo no hay un tiempo mejor. Para el mundo no hay un tiempo donde todo pueda cambiar. Para el mundo viene el fin. Y viene el fin de las cosas por completo. E incluso viene el fin del planeta entero. Según la palabra dice el Señor que va a desaparecer. A Dios nunca más le agradó este planeta. Y tampoco las personas malas que viven ahí. Y nuestro Señor va a venir por su iglesia. Por lo tanto, este poco tiempo que queda aquí, si nosotros nos vamos a estar, si va a ser la siguiente generación, tenemos que dejar una generación totalmente impregnada de esta fe, la cual está dispuesta a defenderla, está dispuesta a defender su forma de vivir. Y es por eso que le hablo a los papás, que en la buena habilidad de amar, así como aprendimos a caminar y cuidamos caminar bien, hagamos lo mismo con el amor que estamos dando a nuestros hijos. Con esa infinita gracia y sabiduría que Dios nos puede dar para saber cómo ir con nuestros hijos. Yo tengo hijos adolescentes, preadolescentes y niños. Tengo 3. Todas las etapas muy diferentes. Y cuando veo etapas y síntomas en ellos de crecimiento, el cual ni siquiera ellos mismos se entienden, me cuesta a mí entenderlos. Y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? Yo clamo a Él y le digo, Señor, permíteme entender a mi hijo, permíteme entender al que viene, porque la mente está creciendo, la razón está creciendo. Y también hay un síntoma, querer probar la vida. Y donde yo le digo a un adolescente, ¿sabes qué? No puedes hacerlo. Te va a hacer mal esto y esto otro. Le predico también a muchas generaciones en la iglesia. Guárdense del sexo, sobre todo los que están en la universidad o los que van a muchos lugares y se relacionan con mucha gente. Guárdate de tener un sexo libre, un sexo ilícito donde tú te permitas probarlo todo antes del matrimonio. Guárdate de esto y de esto otro. Guarda tu cuerpo, guarda tu vida. Estoy luchando nada menos, y también con mi vida, de no alimentar a este hombre que puede ser muy malo si lo desatamos. Y es por eso que la habilidad de bien amar nos va a llevar a esto, a decirle a nuestro hijo qué es lo que es no y qué es lo que es sí. Cuáles son las líneas que Dios nos pone para seguir bien y hacerlo bien. Y aunque esto me tenga que negar y me duela y no lo entienda, Dios me permita ver el buen resultado que necesito. Tú necesitas el buen resultado y yo lo necesito. Yo lo necesito en la convivencia de mi casa, yo lo necesito en las cosas que necesito superar, yo lo necesito, pero no hay otra forma que es a través del amor. Y esta habilidad del amor no se nos debe olvidar más, querida iglesia. Hay muchos que en el camino se lo olvidan, es por eso que hablamos de los descarriados, es por eso que hablamos de aquel que se perdió. Y hemos visto después el resultado, no hemos terminado esta pandemia, pero hemos visto el resultado que en medio de las historias de nuestras iglesias, que muchos en medio de esta pandemia se fueron, no pudieron soportar, porque solo se santificaban el día que iban a la congregación. Y los demás días en casa, los demás días fuera de ella, no se santificaban. Venían a pedir perdón y a buscar un poquito de la santidad de nuestro Señor, pero no podían llevar una vida totalmente rendida a Cristo. Se terminaron yendo. No queremos más eso para la iglesia. Aún por el contrario, queremos que se conviertan a nuestro Señor, que nunca más se olviden
que así como queremos hacer la voluntad de Dios, no se hace por obligación, se hace por amor, porque amamos al Padre, porque amamos al Hijo, porque amamos al Espíritu Santo. Y esta relación de amor me hace a mí algo. Me hace a mí temer, me hace a mí cuidar lo que tengo con Él, me hace a mí cuidar este tesoro que no es terrenal, que es más allá, porque quiero verlo un día. No sé si tú quieres un día estar con nuestro Señor y estar ahí por siempre, jamás junto a Él. A muchos, yo creo, no sé si solo a mí, pero yo creo que a muchos nos ha vuelto la rutina de esta tierra, es muy cansadora porque es muy agotante estar aquí, aquí, aquí y ver cada día que todo se pone más malo, que los sistemas de los gobiernos se ponen aún más malos, que lo que es bueno es malo y que lo que es malo es súper bueno para ellos. Y más encima constituyen leyes de todas estas ideas, que es aún más terrible porque si tú no las haces puedes ir hasta la cárcel. Entonces está delicado el tema. Y si nosotros lo aprendemos ahora y aprendemos la lección, si bien amamos en el tiempo y para siempre, vas a lograrlo. Pero eso tienes que decidirlo tú y lo tengo que decidir yo. ¿Sabes qué? La falta de amor ante las circunstancias y ante las situaciones hace que las personas no puedan continuar en un camino en Cristo. No podemos hacer nada sin amor. La palabra por algo dice esto. Puedes tener dones, puedes profetizar, hacer esto y esto otro, pero si no tienes amor, te lo hablo en buen castellano, puede ser una campana que mete bulla y no resulta un buen sonido. Te vamos a mirar todos y vamos a decir, ¿sabes qué, querido hermano? No vas a poder permanecer en el tiempo si no tienes amor en cada acción que haces. Las iglesias, cuando convivieron mucho antes de la pandemia en actividades, en hacer cosas, en ir, volver, congregarse mucho, no digo que sea malo, pero al final si uno quería mirar la consistencia de la convivencia cristiana, en muchos actos no había amor, había competencia, había activismo, había muchas ganas de que pudiéramos convivir y pasarlo bien, pero no había una profundidad por las cosas verdaderas en amar su palabra, sus preceptos, vivir como corresponde. Y Dios quiere una gran lección en este tiempo. Quiere que la iglesia haga las cosas que Dios quiere que hagamos. No quiere que nos demos más vueltas en las cosas que yo creo que tengo que hacer. Si algo tenemos que hacer nosotros es humillar nuestro oído en este tiempo, plena pandemia y pospandemia y hasta que venga nuestro Jesucristo a arrebatar a sus santos. Es que tenemos que decir, Señor, humillo mi oído para decir, ¿qué quieres que haga? Y si Dios no nos anuncia ninguna actividad, si Dios no nos anuncia más que esparcir el Evangelio y bien amar, hagámoslo con toda la sencillez y humildad de corazón. No busquemos más fuegos artificiales, busquemos hacer su voluntad profundamente. Querida iglesia, es tiempo de aquello, hacer la voluntad de nuestro Señor profundamente. Nuestras generaciones se tienen que convertir en niños de fe, en niños que amen su verdad. No pueden ir y hacerlo a través de un argumento, tiene que ser a través de una vida totalmente en Cristo. Como te decía, no podemos operar más en ninguna circunstancia de nuestra vida y menos con la novia de nuestro Señor sin amor. No podemos. Tenemos que estar en un mismo sentir y en un mismo pensar. Las iglesias no se pueden dividir más, aún por el contrario, tenemos que unirnos para anunciar el Evangelio. Ya no podemos estar divididos porque tú eres aquí, tú eres allá y yo tengo esta forma y esta otra forma. No podemos estar más divididos. Tenemos que hacerlo a través de este vínculo perfecto que es el amor, entendiendo que en el proceso de la vida en el cual tú y yo crecemos, también soportamos nuestro crecimiento. Soportamos a los adolescentes, soportamos a los preadolescentes, soportamos a los hermanos que vienen recién llegando y conocen muy poco de Cristo y les cuesta entender que en Él, porque, a ti y a mí también me costó. Al principio, cuando recién conocimos lo que era seguir a nuestro Señor, no entendíamos muchas cosas, pero Él nos ha enseñado porque nos ama tan perfectamente que hemos podido continuar en el tiempo. Lo otro, tenemos que a todos llamarlos, amarnos, soportarnos y servirnos los unos a los otros. No podemos solamente decirnos te amo y no apoyarnos, no soportarnos en el crecimiento, como te hablaba recién, que tenemos en la evolución de nuestra vida y lo que es aún mayor, servirnos
El amor no puede ser simbólico. Ni en la iglesia, ni en mi casa, ni en mi forma de vivir. No podemos amar de forma simbólica. A Dios, a Cristo, a su iglesia, a nuestra familia, se le ama a través de acciones. Por lo tanto, debemos servirnos los unos a los otros. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? El amor no es solamente decirnos nos amamos a través del amor de Cristo. Aún por el contrario, yo le digo a alguien que lo amo cuando lo ayudo, cuando lo busco, cuando lo escucho, cuando lo ayudo en sus procesos, cuando le compro lo que le falta. Y lo que es aún más gratificante, cuando lo honro, cuando probablemente no se merezca nada. Porque le cuesta hacer las cosas bien. Al principio y al inicio de nuestros cambios y de nuestra transformación en Cristo a todos nos cuesta. Probablemente muchos de nosotros no merecería honra. Pero qué maravilloso es el camino de Dios que nos dice al que honra, yo le honro. Por lo tanto, nuestro camino es aún más hacia arriba, nuestro camino es aún más perfeccionado a través del amor de Dios. Así que, querida iglesia, te invito a vivirlo, te invito a ser parte de esto, le invito a los jóvenes a ser parte de esto, a que no sean tan distraídos en sus vidas personales y no las entretengas tanto. ¿Sabes por qué, queridos jóvenes? Porque están muy entretenidos en esta forma de vivir, muy personal, muy individualista, donde nos cuesta mirar hacia el lado. Uno cuando ya es adulto mira porque ha vivido cosas dolorosas y mira hacia el lado. Pero te invito a esto, a parar en medio de toda la entretención que nos proporcionamos para sentirnos más felices, porque es una edad donde queremos puro entretenernos. Pero Dios nos manda a reflexionar en nuestros caminos y a mirar qué necesitan los pares míos, qué necesitan los de la misma edad, para poder decirle a aquel que tiene ganas de suicidarse algo de parte de Dios, para decirle a aquel que necesita, que está muy deprimido, que no sabe qué hacer con su depresión, que tú tienes una palabra de restauración de parte de Dios. Y dejar de alimentar tanto este mundo personal con tanta entretención. Si hoy vivimos, y si hoy estamos aquí, y si hoy estamos presentes, la palabra del Señor dice que nosotros no debemos endurecer nuestro corazón. No lo endurezcas, porque eso es voluntario. Sabes, querida iglesia, muchas cosas Dios no puede hacer en nuestra vida y no puede efectuar desde la profundidad de los cambios porque nosotros endurecemos nuestro corazón. Y como tenemos libre albedrío, ¿cuántas veces te fuiste al templo antes de la pandemia? ¿Cuántas veces te congregaste? ¿Cuántas veces estuviste ahí? ¿Cuántas veces saludaste muy amorosamente a los que están a cargo, a los líderes, a los pastores? Pero endureciste tu corazón y la palabra no pudo entrar. Porque la palabra entra en un corazón rendido ante su voluntad propia. Y aquel que endurece su corazón puede estar sentado en un templo, pero puede haber cero crecimiento y cero crecimiento en estabilidad de bien amar. Por eso te digo, puedo activar y hacer muchas cosas, pero si no lo hago desde la profundidad de yo estoy aquí por amor a mi Cristo, por amor a lo que Él quiere conmigo, por lo tanto no endurezco mi corazón. No endurezca tu corazón en esta hora. Y dile, Señor, háblame. Necesito bien amar, porque no podemos hacerlo a través de otro filtro. ¿Cómo lo hacemos para bien hacerlo? Primero es el autoconocimiento. ¿Qué sabemos de nosotros? ¿Soy soberbio? ¿Soy altivo? ¿Soy llevado a mis ideas? ¿Quiero hacer lo que yo quiero? No, tengo que ahí replantearme, ser sensato, Señor. ¿Por qué mi vida? Algunos los ama bien y a otros no. Yo también he tenido en la convivencia cristiana, en el mundo, con mi familia, con el quiera que me pueda enfrentar, gente que me agrade y gente que no. Gente con la cual tú me dices, una vez me acuerdo que vimos una película de zombies con mis hijos y uno de ellos justo se queda con el que no quería, se tenía que proteger de los zombies y tenía que protegerse con aquel que odiaba. Pero como era un momento de urgencia y había que cuidar la vida y había que arrancar, tuvo que ir con esta persona. Y después ellos dos están en un lugar, que ahí todavía no llegaban los zombies, y le dice, jamás hubiese arrancado o hubiese hecho voluntariamente esto contigo. Solamente estoy acá cuidando mi vida contigo porque el momento lo dijo, pero no lo hubiese hecho jamás contigo. Todos sentimos esa sensación. Hay gente que con la cual, sobre todo cuando aquellos que llegan a Cristo y son redimidos por nuestro Señor, que uno mira su comportamiento y dice, no, porque no hay afinidad tampoco. No, con esta persona jamás iría a la China. No haría nada. Pero mi Señor me invita
a ir con mi hermano en Cristo a la China, a cualquier lugar, pero hacerlo a través del filtro del amor. ¿Y cómo tú logras amar a aquel que no te agrada, aquel que no tienes afinidad, con aquel que tú dices, no, con esta persona jamás? Es haciendo un ejercicio del amor. Y tú dices, me tengo que obligar, Sí, y yo te reconozco, por eso te hablo del autoconocimiento, de saber quién soy. De decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo no amo al fulano, no amo a este hermano. No, Señor. Ser totalmente honesto ante la presencia del Señor. No me agrada, no tendría afinidad con él jamás. No me gusta como es. Pero es mi hermano, Señor, y te pido que me des estabilidad. Como yo te hablaba anteriormente, ¿qué es esto? Un comportamiento aprendido. Así como aprendo de mi Cristo, ¿tú crees que a Cristo le agradaba como era Pedro? Impulsivo, siempre expectante, siempre ahí energético, siempre ahí a lo mejor mucho quería él, no, y Pedro salía con algo. ¿Tú crees que a lo mejor era de lo más agradable según las características de personalidad de quién era Pedro? Probablemente no. Pero ahí estaba mi Señor para enseñarle. Fue tentado en todo nuestro Señor, pero sin pecado. Probablemente se sintió tentado a darle un knockout alguna vez a Pedro, pero no lo hizo. No lo hizo y le enseñó con amor hasta el último día de sus equivocaciones. Hasta el último. Entonces, si nuestro Señor nos enseña que Él tiene habilidad para bien amar y lo hizo a la perfección y es un comportamiento aprendido, tú también lo tienes que aprender. Y a lo mejor nos vamos a equivocar, no lo vamos a saber, pero Dios nos va a dar la estrategia y la sabiduría para bien hacerlo. Escuchaba la historia de un padre que tenía, no sé, como 5 hijos, pero uno de ellos era la oveja negra. ¿Y sabes qué? Este niño tenía este comportamiento totalmente negativo porque siempre se sentía rechazado por el padre. Porque fue justo un hijo que no quería tener, fue uno de el menor, y más encima mal portado. Y siempre él sintió el rechazo. Y dijo, y como mi papá me rechaza, no me ama, voy a hacerlo rabiar. Porque voy en su contra. Al final generamos un estado de guerra más que un estado de paz. Porque no hay amor. Cuando hay amor generamos un estado de paz, generamos un estado de convivencia y tú dices, no lo amo a lo mejor mucho, pero te puedo aprender a amar. Y es por eso que esta historia de aquel que cometió un femicidio nunca tuvo la buena información a lo mejor para bien amar a su esposa y no hubiese llegado nunca a matarlo. Y tenía una infancia horrible de violencias, ultrajes, un montón de cosas. Y nunca hubo alguien que lo hiciera parar en el medio de la vida y le enseñara a bien amar. Porque la única forma es hacerlo a través de la sangre redimida por nuestro Jesucristo que nos salvó y nos lleva a este punto, a bien amar. Te invito, querida iglesia, a que lo hagas bien con tu liderazgo, a que lo hagas bien con tus pastores, a que lo hagas bien con tu casa de fe, con tu casa, con tu familia, porque dice la palabra que primero tenemos los de la fe, con ellos, primero después nuestra familia, después con este prójimo. Hagámoslo bien, querida iglesia. Amemos de la mejor forma. Y no esperes que digamos que se pase la pandemia y podamos vernos a las caras y Señor, cuando llegue a la iglesia voy a hacerlo bien. Hazlo desde antes. Empieza hoy. ¿Sabes qué? Se convirtió en un mito y en un chiste muy repetitivo, que el lunes empiezo la dieta. El cerebro tiene un comportamiento de postergación. ¿Qué significa esto? El cerebro hace esto. Dice que el lunes posterga las cosas importantes, como bajar de peso, que es importante, sobre todo cuando tenemos muchos kilos y la salud está media mal. Las cosas importantes, y sobre todo que dependen de nuestra voluntad, porque hay que cerrar la boca y no comer, que sobre todo cuando tenemos mucho paladar y hemos comido mucho, el apetito cambia. No es el mismo de alguien que tiene un estómago más chico. Y resulta que tú dices, no, pero el lunes empiezo y es miércoles de la semana anterior, a mitad de semana. Tú vas a llegar ese lunes, vas a pasar los otros lunes, van a pasar los años y jamás empezaste la dieta. Porque hay un síntoma de postergación ante lo importante y al final jamás bajaste de peso, probablemente te dé un infarto, algo fuerte suceda en tu vida o te diga, ¿sabes que tiene cáncer a tal y tal lugar? Y ahí determines cuidar tu salud. Porque hay un síntoma que nos hace postergar lo importante y es un comportamiento psicológico. Imagínense si seguimos postergando lo importante, bien amar, no lo decidas, no lo mandes para otra semana.
Empiézalo hoy día. Si hay alguien, si hay una madre que se siente ofendida por un hijo irrespetuoso y este hijo irrespetuoso me está escuchando, y si conoces a Cristo, hoy día pídele perdón y dile: mamá, voy a tratar con todas mis fuerzas de hacerlo bien. Si hay un esposo que vive ofendiendo a su esposa o la subestima o la mira de lejos y está en Cristo, dile: Señor, permíteme bien amar a mi esposa, y pongas a orar con toda su fuerza para que las cosas funcionen. Porque a veces queremos hablar mucho y hay cosas que no se solucionan con mucho lenguaje. Se funcionan a través de la oración. Entonces, determínalo hoy día. Bien amar. Así como aprendimos a caminar y nunca más se nos olvidó, hazlo con el amor. Vas a aprenderlo ahora y nunca más se va a olvidar. Nunca más va a ser postergado, porque vas a ver tantos resultados. Bien amando en el camino de Cristo, vas a ver tantos resultados que tú dices: esto es lo mejor que me ha sucedido. Porque Dios, bíblicamente, y esto es teológico, siempre se ha pronunciado más que Dios es amor que sus otras virtudes, que son infinitas y muchas más. Pero siempre se recalca esto bíblicamente: Dios es amor. Y el que no ama bien no ha conocido a Dios. Te impulso a esto, determínalo hoy día, no lo postergues, hagámoslo bien de una vez, hagámoslo bien de una vez como iglesia, como familiar, cualquiera sea tu puesto, como ciudadano y como embajadores de Cristo en esta tierra. Te invito a hacerlo. Lo otro, mira, tenías que autoconocerte, tenías que bien replantearte quién eras, pedirle perdón a Dios y desechar lo que no te corresponde y no te hace bien. Ser empáticos con todo lo que estamos relacionándonos. Yo a mis hijos lo que más les enseño es a ser empáticos. ¿Sabes por qué? Porque ser empático literalmente es ponerme en el lugar del otro. Veo un pobre, vengo y le compro zapatos, porque si no, ¿cómo va a seguir a pie pelado? Y este pobre me hace tener empatía. Pero si yo paso de largo, no conozco la empatía. La empatía es misericordia, comunicación asertiva. Le pido a la iglesia, yo en esta hora, que podamos comunicar las cosas de Dios de la forma más asertiva posible. Es tiempo de aquello. Porque la iglesia entendió un lenguaje de juicio, de muerte, de infierno, de vida, acá y allá, pero nunca entendió las cosas que son más efectivas y sencillas en Cristo. Como bien amar, como tener una vida de oración, como no sé, vivir en convivencia, vivir en paz, que nos enseñaran a comunicarnos. Y es aún más sencillo que es vivir hablando del infierno y del cielo. Porque al final, donde tenemos que dar cuenta es después de la historia terrenal. No es después de la historia vivida en el cielo, es después de la historia vivida acá. Por lo tanto, nos tienen que enseñar a vivir acá. Tenemos que tener un pensamiento creativo ante las circunstancias. No sea tan monótono en medio de las circunstancias, cualquiera sea la decisión. A veces decimos: no, yo no hablo más. No, a mí no me digan esto. No, yo me voy para la pieza. No, yo no quiero conversar. Uno siempre debe ceder ante sus malos impulsos. Señor, ¿qué hago en esto? Me quiero puro ir, no quiero escuchar. Recuerdo que una vez con una persona extraña del trabajo me dice esto: no, yo no quiero hablar. Estábamos discutiendo por algo totalmente. Yo trabajaba en un hospital. Era muy importante que ella me escuchara. Y no me quiso escuchar. Y soy un poquito impetuosa, un poquito, no sé si autoritario o no, pero le dije: devuélvete, tú no me puedes dejar hablando sola. Y al final llegamos a un trasfondo aún más fuerte. Ella terminó llorando. Terminé ministrando a una persona que al final no quiere escuchar a nadie, ni las razones de nadie. Tenía su matrimonio destruido y una vida muy horrible. Si esas reacciones las mostramos ante todas las circunstancias, no nos hacen bien, no prosperamos en nada. Un pensamiento creativo no es hacer un cumpleaños, una fiesta como adorno, no. Un pensamiento creativo es decir: ¿cómo reacciono ante las circunstancias? Esto no está bien. ¿Qué creo, Señor? En tu presencia y a través de tu sabiduría, ¿cómo reacciono ante estas circunstancias? Y como cuando somos más grandes, incluso podemos dividir hasta nuestros pensamientos en nuestra cabeza y decir: ¿cómo hago con esto? Y a la vez te escucho. Señor, ayúdame. Y Dios nos da aquellas capacidades. Yo no te digo que como Paula tengo mi vida completamente solucionada. Vivo procesos exactamente igual que tú. Pero Dios me ha enseñado algo. Y lo trato de absorber y ocupar de la mejor forma. Lo que más te tiene que gustar en esta vida, querida iglesia, es aprender.
No te tiene que gustar tanto disfrutar los beneficios que Dios te da a través de sus misericordias y amores y consentimientos que nos da. Te tiene que gustar más en esta vida que todo aprender. Porque cuando aprendemos, sabemos cómo hacer las cosas. Y así nunca más vas a decir ante las circunstancias, no sé cómo se hace. Al contrario, vas a decir, si no sé, busco la información, aprendo cómo se hace. Lo otro, manejamos los problemas y los conflictos, las relaciones interpersonales se mejoran, porque todo lo hago como para Dios y a través del amor. Y Dios nos enseña a manejar nuestras emociones y a vivir más de la razón. Y la razón, en la razón, donde habita el pensamiento, y la razón nos dice, la emoción puede estar enojada, puede estar triste, puede estar enrabiada, puede estar desilusionada, puede estar, no sé, frustrada. Es un acto, es una emoción. Pero Dios a través de la razón nos dice, ya estás frustrado, clama a mí que yo te responderé. Estás triste, ven a mí que yo te voy a consolar. La razón llama a la palabra de Dios. Tengo una rabia. ¿Sabes qué? Si algo trae la rabia y el enojo con las personas y con las circunstancias, es que si tú no perdonas, si tú no avanzas ante una circunstancia que haya traído mucha desilusión y no quieres perdonar, dice la palabra que si cuando pasa el sol y la situación se sigue andando, el diablo viene. Y es por eso que hay enojos donde la gente no prospera. Recuerdo que una vez le hablaba a una chica que estaba viviendo, se había sanado de una depresión horrible, llega a la iglesia, Dios la sana en medio del crecimiento en Cristo de esta depresión. La mamá y el papá había tenido un conflicto que nunca había contado esto a ella y vuelven a verla y ella le vuelve el enojo y la rabia por sus papás. No los quiso visitar. Vivió más el recuerdo de todas las circunstancias que mal había pasado con sus padres se van y como ella no cedió, fue implacable con su enojo y no perdonó, le vino una depresión aún peor. Y en esa lección de depresión, ¿sabes qué me dice ella? Pude aprender, pastora, que las cosas pueden volver, porque Dios barre la casa, pero si yo no quiero con su voluntad probablemente puedan entrar el doble. Que Dios me tuvo que barrer de nuevo la casa, tuvo que barrer de nuevo mi vida, me tuvo que librar de nuevo de esta depresión, pero a través de mucha humillación y de un tiempo aún más largo que de la depresión anterior. Y me tuvo que enseñar que no podía seguir enojada porque el diablo se metió en mi mente. Si algo busca nuestro Señor es amor, unión, restauración. Yo sé que hay circunstancias que uno no puede volver a confiar y volver a juntarse incluso con otras personas. Pero tú debes perdonarlo ante la presencia de nuestro Señor. Uno no puede seguir así. Y es por eso que las buenas relaciones interpersonales, el manejo de las emociones a través de la razón, porque en la razón está la palabra de Dios. Ahí tú te acuerdas, no te acuerdas cuando estás triste, te acuerdas no con las lágrimas, te acuerdas con el pensamiento. Decirle, Señor, ven a mí, porque esto no me puede ahogar, debo continuar. Ven a mí porque esta circunstancia no me puede tener atado como es la frustración, porque no como que nos invalidara. Aún por el contrario, querida iglesia, si algo el Señor está haciendo, la obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el último día de nuestras vidas. Y si Él perfecciona, lo está haciendo mejor, le está dando una mejor evolución de las cosas. No está involucionando, no está siendo ilógico, no va para atrás nuestro Señor, va para adelante. Por lo tanto, cuando aprendemos esto, vamos diciendo en un futuro qué hago y qué no hago. No, ante esta situación no se hace esto, se hace esto otro. Ante el crecimiento de este hijo, yo siempre digo, con mi hijo mayor fallé mucho, pero con los otros dos trato de hacer todo lo que hice mal con él, de no hacer lo que hice mal con él, porque me equivoqué mucho, porque no aprendemos a ser padres, pero ya con los otros no podemos seguir de la misma forma. Da una lección, es lo mismo esto. Así que, querida iglesia, te invito a estar atento a esta habilidad, a hacerlo bien, a determinar a hacerlo hoy día, no la próxima semana, y a rendirnos completamente a la voluntad absoluta de nuestro Señor. Es un congreso totalmente diferente, es un mandarina totalmente diferente,
pero puedo decirte que en esa pequeña fruta que se llama mandarina, que es una naranja muy pequeña, que no es la naranja del mismo tamaño, tiene las naranjas grandes, tienen una dosis de vitamina C, pero las mandarinas tienen 3 veces la misma dosis de vitamina C que tiene una naranja normal. Y a veces son más dulces y más ricas y más fáciles incluso de pelar que la grande. A veces nosotros nos vamos por el tamaño de las situaciones cuando nos conviene y tomamos la que tiene mejor forma y la otra era pequeña y tenía una dosis aún más concentrada de vitamina C. Aprendamos a mirar como Cristo mira, amando lo que es pequeño, pero puede tener una fuerte dosis de su espíritu y siendo una persona maravillosa. Te impulso a aquello, querida iglesia, a hacer absolutamente la voluntad de nuestro Señor. Muchas bendiciones para todos, que Dios te guarde, que Dios sea contigo, que Dios nos permita vivir esto y que las trancas y las cosas y los malos pensamientos y que lo que no corresponde a Cristo en esta hora en su poderoso nombre se vaya, sea despejada tu mente, sea bien dirigido tu cuerpo, tus sensaciones y tu espíritu viva más que nunca y sea lleno del Espíritu Santo y de su multiforme gracia y de toda su guía, toda verdad y toda justicia, y que Dios renueve tu mente porque es necesario para estos tiempos y para los que vienen. Así que un gran abrazo desde Chile, seas muy bendecido.